No hay peor pecado. Una historia de Warhammer 40.000. Han pasado muchos años desde que los Garras de Bronce se reunieran. Llamados de vuelta de su cruzada en el Ojo del Terror por el señor del capítulo, Kaul Engendre, los capitanes restantes suplican a su señor que cancele su empresa inútil y reconstruya el capítulo. Pero no todos los Garras de Bronce supervivientes han llegado aún, ni sin cambios. Se reunieron en el borde del Gran Ojo, un capítulo del Adeptus Astartes, los Garras de Bronce, hijos fieles de la Gorgona, llamados a consejo por el maestro del capítulo. Se reunían por primera vez en 2 décadas. ¿Dónde está mi capítulo? Las palabras resonaron con fuerza, profundo y retumbante como un trueno lejano. Las naves flotaban en el vacío detrás del señor del capítulo, extrañamente sereno contra la locura. Sus cascos estaban pintados de azul de pelágico y rojo coagulado. Los capitanes, reunidos, soportaron los ojos inyectados en sangre del maestro de su capítulo con determinación estoica. 5 quedaban donde una vez hubieron 10. El señor del capítulo tronó de nuevo, sus párpados con espasmos, sus tics estropeando su barbudo rostro. Ambrose Calgak, capitán de la tercera, dio un paso adelante desde el grupo de sus hermanos. Su brazo derecho se negó a moverse. Las chispas llovieron desde el augmético que sustituyó la extremidad. Con su mano izquierda señaló tras él los 400 marines espaciales de las Garras de Bronce en posición de firmes. «Están todos aquí, Kaul». «Nos ha llamado y hemos respondido», dijo Mac Leneog, capitán de la primera compañía. Los otros capitanes, los 4, se hicieron eco de sus palabras como un coro trágico de los antiguos Grekans. No había ningún título honorífico, ninguna deferencia, solo el mínimo indicio de un cansado respeto. Habían perdido el poco deseo que una vez habían albergado para la pompa y la ceremonia en los últimos 20 años, después de la pérdida de Talus, después de que tantos hubieran muerto en esa desafortunada cruzada de venganza. Ahora estaban aquí para decir lo que pensaban. 20 años habían esperado para hacerlo, hace 20 años que deberían haberlo dicho. Ahora habían aprendido el coste de esas palabras no pronunciadas. Aprendieron el verdadero precio de la venganza. 20 años de arrogancia, orgullo y muerte. Kaul Engendre, señor del capítulo de los Garras de Bronce, apoyó la cabeza en un guantelete rojo. La elección era suya, pronunció el juramento sobre las cenizas de su mundo natal, en medio de los fuegos que devastaron su fortaleza monasterio. Los recuerdos habían perdido su cólera. Reflexionó unos minutos antes de hablar. «¡Habla!», dijo. La ira sangró por su voz. Yula Simbolc, con cabellos de fuego girando por la edad ya al gris, sobre un desastre de rostro lleno de cicatrices, dio un paso adelante para hacer frente al maestro del capítulo. El capitán de la séptima luchaba por mantener su mirada, pero como siempre, acabó atraído hacia el polarizado ventanal de observación detrás de Engendre. «Herod de la Segunda Era me dijo que estaba harto, no tenía ningún deseo de morir en este maldito lugar, ni de hacerlo combatiendo en esta maldita guerra de desgaste y venganza. Así que dio media vuelta y regresó a lo que deberíamos estar haciendo». Las palabras eran audaces, valientes y descaradas. Era su naturaleza, estaba en su sangre y en su nombre. Engendre dejó que se deslizasen, pues sabía la verdad en cuanto la oyó. El capitán de la séptima se movió obligando a sus ojos a apartarse del ventanal. «¿Y Duro y la octava?», preguntó el señor del capítulo. «Perdidos junto con la novena», respondió Firlus Gad. Las palabras eran contundentes, adecuadas a los augméticos que se agazapaban en su garganta. Dejó el final de su voz un poco estática. «Los muy tontos persiguieron a los hijos del emperador dentro del ojo después de Hartel. No han sido vistos desde entonces. 2 compañías perdidas. Fue un duro golpe para el capítulo, sobre todo después de haber perdido ya 3. Engendre contempló lo que quedaba del capítulo reunido, a los hombres maltratados por la guerra. Había lagunas en escuadras, lagunas en las compañías, una vez llenas y ocupadas por los hombres que había conocido y llamado hermanos. Incluso ahora, aún en posición de firmes, no podían permanecer inmóviles. Sus miembros bailaron con temblores involuntarios, hacían un sonido metálico como una cantinela de fondo, acosados durante años por los perversos destellos aleatorios del Ojo del Terror. Provocaba en todos ellos pequeños fallos neuronales, mientras seguía lentamente erosionando sus mentes. «La carne es débil», murmuró Engendre, «pero se puede hacer fuerte y unificarla con la máquina. La mente, esa no la podemos arreglar». El señor del capítulo, un héroe con 4 siglos a sus espaldas enfrentándose a la babeante oscuridad.
Se estremeció y sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el grupo de 50 castigati que permanecían inmóviles en las sombras. «Así que, tantos», susurró él. Se volvió hacia el resto de su capítulo. «Quedan tan pocos». El silencio se extendió a raíz de sus palabras. Eog lo rompió con un brazo estirado apretando el puño de combate y cerrándolo. «Nos estamos extinguiendo, Caol». Los otros capitanes asintieron. «Esta cruzada está fallando», agregó Kalgak. «Este capítulo está fallando», continuó Gad. «Talus no será vengado», dijo Eog, y con un deje de súplica añadió. «Pero podremos expiar su pérdida». El valiente Eog expresó las duras palabras que acuchillaron el núcleo de Engendre. El maestro del capítulo se meció hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. Sus capitanes se apretaron haciendo piña, intentando sostener la mirada del maestro mientras parecían señalar hacia el ventanal, hacia la mancha que tenía la fría oscuridad del espacio. El ojo, lanzando sus característicos 1000 luminosos soles, de 100.000 matices de todos los colores. Engendre rugió. La saliva se le escapó de la boca. «¡Basta!», gritó. Sus ojos volaron hacia lo que quedaba de los garras de bronce, más allá de sus capitanes. Algo hizo clic en su cabeza. «Dejamos el ojo», susurró. Los capitanes asintieron y se dirigieron hacia sus hombres, dando órdenes. Sonaron las alarmas de proximidad, repentinamente, fuerte, aullando. La nave se mecía como si fuese golpeada por una gran ola. Armas de fuego tronaron, baterías masivas abrieron fuego. Los canales Vox estallaron con un chirrido, vomitando voces, familiares e inquietantes. Sus palabras estaban en gótico, el acento era talusiano. Varias naves aparecieron a la vista, tapando el ojo, pero iluminadas por él. Estaban cubiertas de sangre y recubiertas de órganos de aspecto enfermizo, pero debajo de estos aún se veía un signo garabateado con pintura roja sobre un campo de color azul. Era una garra roja. Agarrando entre sus garras estaba el número 8. «Nos has llamado, señor Engendre, y hemos contestado», susurró una voz llena de corrupción, familiar y vil.